Bueno, Súper. Cristian, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Este es el noveno capítulo de Historia Arquitectónica Presenta y ha sido bastante diverso, muy variado. Temas de la arquitectura, del el arte, la plástica, la, de todo tipo ha salido y hoy día vamos a tocar un tema que en lo personal creo que es muy importante de destacar y que tú has trabajado muchísimo a lo largo de tu carrera. Y para comenzar, me gustaría que tú también te presentaras. Yo ya hablé algunas cosas, pero siempre dejo que el invitado se presente ante el público. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar, digamos, en esta conexión y poder conversar algunas cosas. Y bueno, lo que puedo decir es que, en principio, bueno, mi nombre es Cristian Saldía, soy arquitecto y cineasta. Eh, La verdad que actualmente, digamos, participo en una serie de instancias, proyectos y distintas actividades. Soy, por un lado, digamos, realizo o intento realizar, ¿no? un trabajo de creación en el área cinematográfica, principalmente enfocado en el área de la no ficción, ¿no? O el documental. Eh, por ahí, digamos, he ido desarrollando algunas líneas de trabajo. Por otro lado, digamos que de alguna manera está vinculado con eso, digamos, tengo una productora que se llama Tres Tigres Films, donde desarrollamos estos proyectos cinematográficos. Eh, También, digamos, eso más bien desde el lado de la creación, ¿no? O de la producción. Por otro lado, también dirijo el Festival Frontera Sur. Por ahí alcancé a escuchar que también estabas comentando. Claro, ese es el catálogo de la primera edición. Eh, claro, llevamos dos ediciones Sí, y, y ahí trabajo con un equipo, eh, digamos, de personas eh, que de alguna manera también lo pasamos muy bien haciendo ese trabajo y es muy interesante, digamos. Luego les puedo comentar un poco más sobre eso. Pero tenemos un equipo ahí, digamos, que me parece que está bien afiatado. Y ahí, bueno, hemos desarrollado dos versiones con el festival y estamos en una tercera y una cuarta en proceso. Y también, bueno, soy docente, hago clases desde hace varios años en el área principalmente audiovisual, y bueno, y en ese cruce con el cine, ¿no? Y con las artes en general. Y también, bueno, estudié arquitectura, estudié cine y también eh, soy magíster en arte y patrimonio, ¿no? De la Universidad de Concepción. Y bueno, y también eso abre otras líneas como de trabajo, de investigación, y de alguna manera todo esto está vinculado y cruzado, ¿no? Que eso es lo más interesante y lo que más, digamos, me gusta de todo eso de todas esas cosas en las que participo, ¿no? Que de alguna manera están todas vinculadas y cruzadas y se van abriendo de alguna forma como distintas opciones a partir de ciertos temas centrales, ¿no? claro. Bueno, Eso. tú eres arquitecto justamente como yo y como muchos de los que están viendo también este espacio. También hay muchos estudiantes de arquitectura porque además de estos espacios, como comentaba antes, nacieron por la cuarentena y además porque está de cumpleaños mi página, cumple 16 años y además está dedicado a los estudiantes, o sea, para que también vean diferentes aproximaciones y cosas que se han hecho en torno a la arquitectura más allá de lo tradicional. Y en ese sentido, como respecto a tu formación o las influencias, ¿cuándo despierta el interés por el cine? ¿Cuándo surge esta como, wow, la pasión por las películas o generar una vinculación quizás entre la misma profesión y el llamado séptimo arte? Eh, a ver, es una larga historia, pero voy a tratar de sintetizarla, Ujú, porque además tiene varios como de alguna manera como varios bloques o varias instancias que me fueron acercando al cine, no fue claro, como, digamos, tan rápido y de un día para otro, pero eh, por ahí, claro, yo empecé a estudiar arquitectura o ingresé a la carrera de arquitectura en la Universidad del Bío Bío,
por, yo diría por circunstancias, bueno, por un interés también, pero por mucha ignorancia, porque en realidad no sabía muy bien qué significaba la arquitectura en ese tiempo, estaba saliendo del liceo en ese momento, no sabía muy bien qué significaba eso, y digo también por ciertas determinaciones del contexto, porque, digamos, no tenía muchas posibilidades de escoger en términos de poder irme a otra ciudad eh, o, o a otro país, por ejemplo. Entonces habían ciertas limitaciones y dentro de lo que existía en Concepción me parecía que era algo que podría ser interesante, pero insisto, con mucho desconocimiento en ese momento, porque me parecía interesante porque me gustaba dibujar, me gustaba escribir algunas cosas, y pensaba que la arquitectura podía tener algo de eso, ¿no? Eh, y bueno, y entré a estudiar y, y creo que yo que en ese momento, cuando entré a estudiar, en ese periodo, digamos, del colegio, del liceo, no tenía una cercanía tan al cine, ¿no? Y entré a estudiar arquitectura y, bueno, fue muy bonito, digamos, sobre todo los primeros años de estudiar, porque además me cambió la perspectiva de lo que pensaba inicialmente, y fue bien interesante encontrar un mundo ahí que, digamos, que está absolutamente vinculado con la creación, que eso me despertó muchas cosas. Eh, y, y bueno, y me acuerdo que estando, yo estaba como en tercero o cuarto, digo, cuando empecé a estudiar, empecé sí a acercarme al cine, a ver películas, a ver muchas más películas. Y cuando estaba como en tercero o cuarto, hicieron una asignatura de, me acuerdo perfectamente, ¿no? De esta asignatura de formación integral, que la dictaba un periodista de Concepción que se llama Pacián Martínez, que falleció hace Ah, algunos años, notable este ¿no? caballero, Sebastián Martínez, hizo unas crónicas, tiene un libro muy interesante sobre historia urbana de Concepción a partir de fotografía, Sí, crónicas sí, y cosas. claro, claro. Eh, bueno, yo en ese momento no sabía quién era, pero solo tomé el curso, después supe, ¿no? Y tomé el curso porque ya me estaba interesando, digamos, este hecho de ver películas, de buscar películas distintas en ese momento, ¿no? Dentro de lo que se podía. Ya de alguna manera existía internet, por lo tanto, como que había o yo tenía una conexión como inicial con internet, entonces podía buscar otro tipo de película y descargar y ese tipo de cosas. Y entonces ingresé a ese curso y bueno, y Pacián era increíble porque era un tipo que pri- primero nos mostró una serie de películas a las que yo no tenía acceso en ese momento, porque eran desconocidas para mí, y ¿Alguna que también recuerdes de estas películas? sí, sí, varias. Digamos, películas que después he seguido viendo también, ¿no? Varias, por ejemplo, no sé, El perro andaluz de Buñuel y Dalí, que fue una suerte como de shock ver esa película en ese momento y entender que el cine podía ser distinto, ¿no? Como a lo que uno estaba acostumbrado a ver en ese tiempo. Estoy hablando del año, no sé, 99, 2000. No, Eh, y es interesante entenderla a Buñuel justamente, que cualquiera que vea a Buñuel, yo creo que eh, genera algo inmediatamente, genera como un quiebre, digamos, en lo que uno usualmente considera como cine. Las películas de Buñuel yo diría que son, yo se las paso a mis estudiantes cuando vemos surrealismo de repente, cosas de ese tipo. Claro, claro. O sea, yo cuando vi la primera vez el programa andaluz en ese momento, la verdad que no entendí mucho, ¿no? Pero me provocó una serie de emociones y de preguntas, me generó un montón de preguntas bueno, fue una real experiencia ver esa película, ¿no? En ese momento. Y bueno, eso ocurrió con Pacián y de alguna manera eso abrió una puerta. Donde me hizo un clic de alguna forma y empecé a pensar que, si bien me gustaba la arquitectura y todo lo que estaba estudiando, que me permitían pensar que tenía una conexión con el cine muy anterior a eso.
¿no? A pesar de que hubo un espacio de tiempo donde yo no estuve tan conectado con el cine. Entonces me empecé a acordar y entre preguntarle a mi mamá y hurgar un poco en el pasado, bueno, me di cuenta o me acordé más bien, que cuando yo era chico, ¿no? Con mi hermano, digamos, vivíamos en la casa de mis abuelas, de mi abuelo, eh, en una casa que estaba al lado de la casa de mi abuelo, y mi papá en ese tiempo tenía un videoclub, ¿no? Y, Ah, y lo tuvo durante varios años, ¿no? Estoy hablando cuando yo tenía, no sé, entre los 5 y los 10 años más o menos, ¿no? Y el videoclub estaba, me acuerdo, en la calle Bulnes con Lincoln, entre Lincoln y Rengo, creo, a mitad de cuadra. Era un videoclub bien pequeñito, y como era tan pequeñito, la bodega estaba en mi casa. ah, Entonces, todas las cajas con las películas estaban en mi casa, ¿no? Entonces, yo con mi hermano, teníamos 7 8 años, nos quedábamos solos durante el día porque mi mamá trabajaba, mi papá también, y mi abuela nos cuidaba, pero estaba en la casa al lado, entonces nos quedábamos solos en la casa y, bueno, hurgábamos entre las cajas de las películas y sacábamos las películas que eran VHS en ese tiempo, ¿no? claro. Eh, y escogíamos VHS y veíamos durante todo el día películas, ¿no? Y Wow, así pasamos varios años. Y de qué hecho me maravilla. acuerdo, ¿ah? Qué maravilla tener ese No, fue, acercamiento tan directo. o sea, fue algo como, claro, ahora lo pienso y de hecho por un periodo de tiempo lo olvidé, digamos, quedó muy atrás en ese periodo, sobre todo del colegio, que me distancié absolutamente de las películas. eh, y claro, después en la universidad y cuando ocurrió esto con Pacián y me volví a acercar, me volvió un poco esta historia, ¿no? Eh, Claro. y de hecho hay una anécdota pequeñita que me gustaría quizá compartir contigo, que es que en algunas tardes, por ejemplo, de ese periodo de la infancia, eh, había una prima, ¿no? Cercana que nos cuidaba, en algunos momentos específicos, recuerdo. Son recuerdos bien borrosos, digamos también. Ujú. Pero recuerdo eso, que una prima nos cuidaba, y claro, lo que yo entiendo desde ahora es que, o sea, desde el hoy, digamos, es que habían ciertas cajas de las películas que eran un poco prohibidas, ¿no? Como que estaban más escondidas, ¿no? Eh, bueno, mi prima era mucho mayor, ¿no? Yo creo que tenía como 20 años en ese tiempo, era una adolescente, y bueno, tenía, ella tenía acceso a esas cajas que estaban como en un mueble muy alto, e invitaba a sus amigas a ver películas. eh, y bueno, nosotros en ese momento seguramente estábamos en el patio haciendo otras actividades, pero yo, bueno, entrábamos y salíamos a la casa, y me acuerdo en esas entradas y salidas, claro, ella nos dejaba afuera porque eran películas un poco para adultos, entre comillas, y entre esas idas y salidas me acuerdo haber visto algunas imágenes de algunas películas que me quedaron marcados para siempre. Por ejemplo, vi una imagen en ese tiempo, eh, en ese momento un momento que entré a la casa, vi una imagen de un personaje, un hombre, ¿no? Caminando por un laberinto con un hacha en la mano, ¿no? Persiguiendo a un niño y a una mujer, ¿no? Que Wow. arrancaban por el laberinto, ¿no? En ese momento no entendía, no, o sea, no entendí prácticamente nada. De hecho, después pasaron varios años, Mm. hasta cuando, digamos, tomé el taller con este curso con Pacián, que me seguía preguntando cuando empecé a pensar un poco hacia atrás, ¿no? ¿Qué película era? Y claro, después entendí que era El Resplandor de Kubrick y bueno, y ahí hice la conexión y entendí también por qué me impactó tanto en ese momento, ¿no? Claro, justamente. Qué increíble eso de las imágenes como quedan grabadas y después pasa el tiempo y logras conectarlo con la realidad. Bueno, las películas de Kubrick son bien interesantes desde el punto de vista de cómo en ellas se ve el manejo de la perspectiva, ¿cierto? Se ve muchísimo el tema del casi manejo arquitectónico. En todas las películas de Kubrick hay un punto de fuga bien marcado en la escena, en las tomas, desde las películas más antiguas, digamos, hasta sus últimos trabajos. Em, y además, bueno, entonces estudiaste arquitectura, después estudiaste cine, ¿cierto? Eso fue posterior. Tú estudiaste, digamos, en Concepción. ¿Cómo fue, digamos, ya de algún modo pasar del gusto y el interés a profesionalizar un poco el asunto? Sí, bueno, yo
terminé de estudiar arquitectura en la Universidad del Biobío y luego, eh, cuando estaba haciendo la práctica, me acuerdo, en un área de la municipalidad, ya tenía la idea fija de eh, irme a estudiar cine a Santiago porque, digamos, pensaba ir a hacer, me faltaba una práctica, creo, y quería hacerla allá, entonces, y aprovechar ese tiempo también de estudiar cine. Y bueno, me fui a Santiago a vivir solo. eh, hice la práctica, de hecho, logré que me pagaran algo y con eso lo invertí, digamos, en estudiar. Y no quería estudiar una carrera completa porque ya lo había hecho, entonces lo que hice Claro, fue hacer un postítulo de realización cinematográfica en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. eh, y bueno, lo hice durante ese periodo, ¿no? Y ahí estuve como un año y medio. Y bueno, fue bien interesante por varias cosas, entre otras porque tuve la suerte de tener como profesor a Cristian Sánchez, por ejemplo. Un cineasta, digamos, un poco desconocido en Chile. Yo creo que ahora se está conociendo mucho más su obra, pero fundamental dentro del cine chileno, y latinoamericano, yo diría, ¿no? claro, claro. Bueno, y ahí, efectivamente, ahí yo creo que tomas contacto con el cine chileno, con la variedad y diversidad del cine chileno y también el cine latinoamericano que acabas de mencionar. O sea, empezar a ver, digamos, más allá de los títulos que usualmente se conocen, porque se estrenan en los cines multisala, qué sé yo, que tienden a ser muy Hollywood o muy, digamos, centralizados en un Ujú. solo tema. ¿Y de qué manera sientes esa como apertura cómo fue esa experiencia de profundizar el conocimiento del cine y conocer varias realidades también de la... Sí, fue bien a la par de la creación, diría yo, porque en ese momento, yo inmediatamente cuando, digamos, durante el periodo que estaba estudiando en la Chile, que fue un año y medio más o menos, ¿no? Donde hicimos algunos ejercicios y varias cosas, eh, inmediatamente tenía la intención de hacer una película, ¿no? Y ya tenía esa idea, no sabía cómo hacer, no sabía cómo ni cuándo, pero ya tenía esa intención. Y de hecho Claro, comencé a hacer una película en ese momento, ¿no? Que me tomó muchos años terminarla, que se llama El ruido de los trenes, ¿no? Que, estoy hablando que de ese año, o sea, de ese tiempo que fue, no sé, 2009, 2010, y la película se terminó en el 2015. Eh, y, y yo estudié entre el 2007 y 2008 en la Chile, ¿no? Y claro, bueno, y digo, a la par de la creación, como de ir introduciéndome en ese proceso creativo de hacer una película, una primera película, también surgió, digamos, a la par el hecho de pensar el cine, ¿no? Como ya no solo de mirar películas, sino también de pensar las distintas implicancias que tiene el hecho de hacer una película, qué significa, ¿no? Digamos, tratar de, bueno, profundizar en el estudio de las imágenes, ¿no? Del sonido, de la relación el espectador con las imágenes, y una serie de cuestiones que, digamos, eh, fui eh, repensando o pensando, digamos, a partir también de la creación y del estudio no solo de ese postítulo, sino también de otras instancias, ¿no? Como tuve la suerte también de ahí en adelante de participar en varios cursos, en varios talleres de especialización, con otros directores, otras directoras de trayectoria, y el intercambio ahí fue también muy enriquecedor, en ese proceso como de estudio y de crecimiento, ¿no? claro. En términos Bueno, cinematográficos. lo que estamos viendo, para quienes están preguntando qué se está transmitiendo, son el tráiler de Ruido de los Trenes, justamente, que una, es una maravilla visual justamente y un rescate de un tema bastante particular. Ese tema, bueno, tú dices que tomó mucho tiempo hacer la película, pero de algún modo, ¿dónde surgió la idea de enfocarla en ese tema, en ese territorio y con ese planteamiento básicamente? Sí, ¿Cómo llegaste a esos trenes? surgió de algo muy específico, la verdad. Yo estaba en ese momento viviendo en Santiago, eh,
digamos, llevaba algunos años viviendo en Santiago y empecé a sentir la necesidad de tener una cercanía con Concepción, que es la ciudad donde he vivido siempre. Donde, la casa de mi abuela estaba en Concepción, ¿no? Y entonces, como tenía la intención en ese momento de hacer una película, bueno, lo primero que pensé hacer una película vinculada con Concepción. eh, y de ahí surgió, bueno, de ahí empecé a buscar algunas ideas, algunos materiales, y apareció un, algo que yo recordaba, ¿no? Es decir, yo decía Concepción y me empezaba a acordar de la casa de mi abuela, ¿no? Eh, que de alguna manera es como uno de los espacios más con los que tengo un vínculo emocional más grande, ¿no? Más fuerte. Bueno, y en la casa de mi abuela ocurrió algo muy particular. eh, y desde ahí surge la película. Es que la casa de mi abuela está ubicada en un pasaje pequeñito que queda en Vicuña, en la calle Maquena, ¿no? Maquena es donde pasa el tren, ¿no? Donde está la Sí, línea férrea. Este pasaje está, digamos, a la altura de entre Sala y Angol, ya, y colinda con la línea del tren. Entonces la casa de mi abuela está ubicada eh, prácticamente a unos 30 metros de la línea del tren. Entonces, toda mi infancia de nuevo, ¿no? Cuando era chico mm, y jugábamos con mi hermano en el patio, en la calle con mis amigos, ¿no? Había un grupo de niños ahí bien variado y numeroso donde jugábamos. Siempre pasaba el tren, todo el tiempo, ¿no? mm, Y cuando yo estaba en la casa, y pasaba el tren 3 o 4 veces al día, ¿no? El tren de carga principalmente. Estábamos en la casa tomando once o haciendo cualquier actividad y se escuchaba el silbato, ¿no? Muy, muy fuerte a lo lejos, y después la casa vibraba porque era de madera, ¿no? Vibraba la casa, sonaban los vidrios, ¿no? Con esa vibración. Por lo tanto, era imposible escapar de esa sensación del paso del tren, ¿no? Y de hecho generaba un, un pequeño revuelo en las actividades que estuviéramos haciendo, ¿no? Y muchas veces, cuando éramos chicos, salíamos y mirábamos el tren que pasaba, ¿no? Era como un acontecimiento. Y a partir de esa sensación, yo creo que más sonora, sobre todo esa sensación que teníamos cuando estábamos dentro de la casa y escuchábamos el tren a lo lejos, es que surge la idea de que la película podría ser de los trenes, y además ahí aparece un antecedente directo, que es que mi abuelo trabajó toda su vida en la estación de trenes de Concepción, ¿no? un lugar fantástico. Sí, entonces se cruzan esas dos cosas. Ahora, mi abuelo había fallecido hace harto tiempo, entonces una de las estrategias para construir la película era a partir de un lugar que tuviera una relación con los trenes, y en Concepción, en ese momento, en el 2010, se había perdido una relación con los trenes, ¿no? Los trenes cada vez pasaban No, menos, de hecho yo iba a la no, casa de mi abuela, prácticamente ya no pasaban. el Eh, 2000 fue el año crítico donde se demolió todo el barrio ferroviario que estaba en Prat, justamente. O sea, no quedaba, ya no, para el 2010 no queda absolutamente un vestigio del pasado ferroviario y todo lo que las instalaciones que existieron ahí en Prat. claro, exactamente, yo iba a la casa de mi abuela y ya prácticamente no pasaban los trenes, no pasaban muy poco. Entonces me acordé en ese proceso como de hacer la película, de pensar la película, ¿no? Me acordé que en mi casa siempre se nombraba un lugar donde mi abuelo iba, y parecía que ese lugar tenía una relación muy fuerte con los trenes, y yo solo lo había escuchado de nombre, ¿no? Y ese lugar Claro. era San Rosendo, ¿no? Y yo no lo conocía hasta ese momento. Entonces dije, bueno, voy a ir a San Rosendo a conocerlo para ver y sentir qué es lo que hay ahí y por qué se nombraba tanto en mi casa cuando yo era chico. Y bueno, me encontré con un lugar increíble, ¿no? Ese viaje en tren primero de Concepción a San Rosendo por la orilla del río Biobío es alucinante. Y después el lugar, San Rosendo, que está ubicado, para quienes no conocen, ¿no? Es un pueblo que está ubicado entre unos cerros, entre medio de unos cerros, y en la parte de abajo está la línea del tren y están las ruinas de la antigua, digamos, de los antiguos edificios ferroviarios, como la Casa de Máquinas. Son unas infraestructuras bien enormes e impresionantes, y están a la orilla del río Biobío, que es inmenso además, ¿no? Bueno, y cuando llegué a San Rosendo y recorrí un par de horas, dije, tengo que hacer la película de este lugar.
O sea, fue instantáneo. Eh, ¿En qué estamos? Ah, estamos en el paso de la película al festival, ¿no? Claro, o sea, la productora fue primero. Qué fue primero? ¿La productora, el festival o cómo fue la sucesión de cosas? En realidad la productora nació por una necesidad muy específica de hacer la película, ¿no? Como la película surgió, digamos, por una iniciativa, digamos, así muy personal. Ujú. De hecho, durante todo el proceso de hacer la película prácticamente estuve solo, ¿no? Iba a San Rosendo a rodar, a grabar, imágenes, a capturar sonidos y fue construyendo la película en ese proceso que fue muy largo, fueron casi 5 años. Eh, y, y bueno, y ahí nació la productora, un poco para poder terminar la película, porque cuando, digamos, ya la tenían más o menos armada, necesitaba financiamiento para poder terminar ciertos procesos, la mezcla de sonido, la corrección de Claro. color, y para poder postular a los fondos era necesaria la productora, ¿no? Y después, bueno, quedó la productora para poder seguir desarrollando otros proyectos cinematográficos. Y, y el festival surge posterior a la película se estrena el 2015, eh, y yo creo que está súper emparentado porque se estrena la película el 2015 en el Festival de Valdivia, y luego tiene un recorrido por distintos festivales. La verdad que tuve la suerte como de ir a diversos festivales en varios países y eso fue muy bonito también, ese proceso de compartir la película con distintos espectadores, distintos territorios. Y de ahí surgió algo en esos viajes y en esos recorridos, es que cada vez que iba a un festival a presentar la película, veía otras películas muy potentes, muy interesantes, que de hecho me marcaron algunas, o sea, varias, digo, y, pero sabía, y lo constataba luego al volver, que esas películas jamás iban a llegar a Concepción. Entonces me empezó eso empezó a generar una inquietud, ¿no? Mm. Como de pensar de que se estaban produciendo películas maravillosas en la mayoría de los países del mundo, y que se exhibían en festivales, digamos, de distintos países, pero que a Concepción no llegaban. Entonces un día llegué, me acuerdo, ¿no? Luego de uno de esos viajes, llegué con la idea de poder hacer algo para que esas películas llegaran de alguna manera y poder compartirlas con más personas, ¿no? No solo amigos, familiares, pero también con un público más mayor, ¿no? Y ahí, bueno, surgió esa idea de hacer algo, ¿no? Entonces eh, contacté a una amiga, nos juntamos en un momento y conversamos sobre esto, dijimos, bueno, hagamos algo, y le dije, bueno, hagamos un festival, ¿no? De cine, y en ese momento era un sueño porque no teníamos prácticamente nada, ¿no? No había, o sea, de hecho ni siquiera sabíamos cómo hacer un festival, ¿no? Yo siempre estaba del otro lado, a mí me invitaban con la película, Mm. y yo iba y presentaba y estaba todo armado, estaba todo listo, las salas estaban acondicionadas, ¿no? Yo llegaba y presentaba la película y después hablaba con el público, pero en este caso era, bueno, hagamos un festival, y hagámonos cargo de esa otra parte, ¿no? Lo que está detrás de Claro. presentar las películas. Y de ahí surgió esa idea. Bueno, tuvimos la suerte de que en ese momento formamos un equipo y en ese momento postulamos al Fondo Audiovisual y lo ganamos, ¿no? Y de ahí surge la primera versión de Frontera Sur. eh, y bueno, de alguna manera yo creo que el equipo de Frontera Sur somos muy apasionados por el cine. eh, entonces este proyecto partió bien pequeñito en un inicio en esa idea de mostrar algunas películas, pero se Mm. transformó inmediatamente en algo que incluso se nos escapaba un poco de las manos porque tenemos mucho entusiasmo, entonces quisimos traer la mayor cantidad de películas que nos impresionaron, hacer actividades, charlas, y bueno, y una serie de cosas, ¿no? Bueno, este es la ficha justamente La primera versión. la primera versión. La gráfica es espectacular. O sea, aquí también hay un trabajo súper interesante de la expresión de gráfica del evento y las películas que se exhibieron. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, de Líbano, de España, Brasil, Bélgica, Chile, por supuesto, Perú, Bolivia, Alemania, Irán.
O sea, de verdad fue un espectro bastante amplio que abarcó el festival y que permitió también que acá en Concepción se conocieran otras realidades y además poder hacerlo en diferentes salas, que eso también es interesante de poder conectar diferentes espacios culturales de Concepción en torno al cine, como la sala David Stitchkin, el Artista del Acero, el Balmaceda, el Auditorio UDEC, que son lugares tan emblemáticos por separado, pero a la hora de juntarlos con un festival de cine toman otra relevancia, ¿cierto? Eso es bien bonito de este tipo de festivales. Sí, y también que es algo que conversamos también mucho con el equipo de Frontera Sur. eh, eh, ocurre lo siguiente, que digamos, sentimos como una gran responsabilidad el tener la posibilidad de acceder a un financiamiento y por tanto nos tomamos muy en serio el hecho de hacer un festival y entonces, digamos, hacemos un trabajo arduo durante todo un año para realizar cada versión. Y bueno, y estamos tratando de ver todo lo que existe y todo lo que circula, digamos, en el mundo en relación a las películas que van surgiendo y a las que ya están también como parte de la historia del cine. Y de ahí, bueno, hacemos un trabajo grande de discusión y de selección y armamos toda una curatoría para cada versión del festival, ¿no? Claro, aparte las redes que se generan, o sea, posicionar a Concepción como una ciudad en torno al cine y generando lazos con otras partes del mundo. Recuerda que Claro. alguna vez hablabas también de la conexión con otros festivales de cine, ¿cierto? Que son similares que se hacen en Europa, en otras partes. Entonces es interesante ver esa es como tal vez reivindicar el cine en Concepción que está ocurriendo. O sea, Frontera Sur yo creo que ha ayudado a eso. Está Proyecto Bermud también, que la arquitectónica de Concepción ha sido parte del apoyo de Proyecto Bermud. Memoria fílmica también, y varias iniciativas que se han adentrado en la historia cinematográfica aquí de la zona. Para quienes estén viendo el espacio, que en Concepción ya desde la década del 20 se filmaban películas aquí en la ciudad de Concepción, Cante no llores corazón, sin ir más lejos, es de los primeros intentos de largometraje profesional justamente, y que permitieron como una visión bien llamativa de la ciudad. Mira, aquí voy a mostrar unos clips justamente. Ah, Sí, y también pasa que hay algo particular en Concepción, ya que nombraste a Bermud ¿cierto? Pasa que en un momento, ¿no? En Concepción existían muchas salas de cine y desaparecieron o sea, no prácticamente, desaparecieron todas las salas de cine, todas. ¿no? Las únicas que existen en este momento son las salas que están asociadas a los centros comerciales, ¿no? Bueno, y Exacto. ahí empieza también a haber otra cuestión en esa relación entre el cine y el mercado, ¿no? Bueno, que tiene otras implicancias, pero el cine desaparece de la ciudad, ¿no? Absoluto. Entonces, de alguna manera son los festivales y estas instancias que intentan recuperar de alguna forma el cine para la ciudad. ¿No? Y también el tema formativo, porque el Frontera Sur, además de pasar películas, involucró charlas, involucró conversatorios y seminarios, y funciones también especiales que tengo entendido para público escolar. Entonces, la idea es poder entender el cine de diversas dimensiones y poder también vincularlo con otras disciplinas, con otros grupos etarios, que eso es súper importante también de destacar. Hay que entender que aquí en esta ciudad, por ejemplo, ya las escuelas de verano de la UDECONCE, de la década del 50 en adelante, hacían cursos de cine, hacían seminarios y ciclos de cine ruso, italiano, etcétera. Entonces, digamos que antes de los 70 ya había una cultura cinematográfica bien interesante aquí en Concepción, sumada a la gran cantidad de salas también, que cada una tenía un público distinto y cada una tenía una visión distinta. Sí, es muy cierto eso, porque yo también luego conversando por ejemplo, con algunos tíos míos, un tío que estudió en la Universidad de Concepción, ¿no? En los 70, en los 80, me contaba, claro, que hacían ciclos de, no sé, de Bergman, Mm, de Buñuel, ¿no? Y eso como que también desapareció, ¿no? Como que las universidades también se alejaron del cine, no solo en la ciudad desaparecieron los cines, sino que las universidades también se distanciaron, ¿no? Y claro, como que de alguna manera el cine dejó de estar presente, ¿no? Como que esa sensación creo que
estaba ahí cuando comenzamos con el festival. Y como retrospectiva, sí, bueno, en estos momentos estamos con la cuarentena y hay muchas cosas que han imposibilitado hacer actividades culturales. Hay hartos proyectos, digamos, en stand-by que esperamos que cuando pase todo esto se puedan retomar. Pero así como resumen de las versiones anteriores, ¿qué es lo que más podrías rescatar de Frontera Sur, como a nivel personal? Dentro de- Considerando tú como, digamos, arquitecto y persona que vio los VHS del videoclub justamente ahora organizando festivales de cine. ¿Cómo ves esa transición? Sí, bueno, pasamos del VHS al DVD y luego a los archivos digitales, ¿no? Claro. Eh, son muchas cosas, creo yo, lo que ha generado Frontera Sur o sea, para mí, para el equipo y para otras personas también. De pronto me encuentro con algunas personas en la calle o nos juntamos con, no sé, con amigos y de esos comentarios también surgen cosas muy bonitas, muy interesantes, Mm, como de la recepción que ha tenido el festival. Eh, yo quería agregar también algo un poco relacionado con esto también, que tú nombraste también las actividades, ¿no?, paralelas que hacemos, charlas, conversatorios, como que desde el festival nos parece súper importante no solo el hecho de ver películas, claramente, compartirlas, ¿no? Pero también nos parece muy importante conversar y hablar de cine, ¿no? Como claro. plantear ciertos temas sobre el cine o ciertas, no ciertos temas, ciertas discusiones, ciertas problemáticas, eh, dialogar, ¿no? Como encontrarnos también en ese diálogo a través de las películas, ¿no? Y es por eso que hacemos también esas actividades que son charlas, conversatorios, donde se debate, donde se conversa, donde se pueden plantear distintos puntos de vista en relación a el cine, o a películas en específico o al cine en general, ¿no? Claro. Eh, y luego bueno, con el festival creo que han pasado varias cosas muy, muy potentes, como, no sé, lo hemos conversado con el equipo, de pronto como que nos genera mucha emoción poder hacer algunas de las actividades que, que en un momento eran un sueño, por ejemplo, cuando iniciamos Frontera Sur, ¿no? Y también un poco lo llevo como, o lo conecto como cuando a mí me empezó a interesar el cine en la universidad, ¿no? Eso que contaba antes. En ese momento había también como, no sé, quería ver, por ejemplo, películas en una sala y no había muchas opciones, ¿no? Mm, Digo, películas, no sé, como las que estábamos hablando, ¿no? Como a Fellini, ¿no? Por ejemplo, o a Berman. No había muchas opciones de ver películas de ese tipo en una sala de cine, ¿no? Porque es distinto verlas en un computador. Eh, absolutamente. y claro, y cuando empezamos a hacer Frontera Sur, por ejemplo, la primera versión tuvimos un sueño y dijimos, bueno, hagamos una retrospectiva, ¿no? Como hagamos algunos rescates de ciertos directores o directoras que nos parecen muy relevantes porque nos han impactado, nos han transformado de alguna forma. Traigamos sus películas a Concepción y compartámoslas con el público, ¿no? Y en ese momento, como que empezamos a tirar algunos nombres y salió uno en especial donde todos coincidimos y dijimos, bueno, tiene que ser Chantal Akerman, ¿no? Y en ese momento era un sueño porque no sabíamos dónde estaban las películas, quiénes las tenían, cómo se podían mostrar, absolutamente nada, ¿no? Bueno, trabajamos mucho para poder hacer esa muestra, que además terminó siendo la primera muestra en Chile, el primer foco en Chile de ese grupo de películas de Chantal Akerman, ¿no? Y nos dejó muy, muy, muy emocionados en ese sentido, ¿no? Como de poder hacer esa actividad, poder traer las películas de esa directora que nos parece fundamental en la historia del cine, y que en Absolutamente. Chile y en Latinoamérica todavía sigue siendo muy desconocida, y bueno, compartirlas con el público y además conversar sobre sus películas, dialogar, debatir. Cosas como esas de alguna manera nos entusiasman mucho, ¿no? Bueno, en ese sentido es bien bueno porque, claro, obras como la de Ackerman y de otros cineastas justamente no se conocían ni en su momento aquí en este país, justamente. O lo más probable es que alguno lo conocía quizás muy, muy específico. Mm, Pero yo siempre he dicho también que, bueno, como toda expresión artística, el cine, la literatura, la música no tiene fecha de caducidad, o sea,
son expresiones que se mantienen siempre vigentes, mientras despierten emociones y sensaciones en la gente, algo que va a estar siempre vivo, justamente. Así que esa labor de rescate yo la encuentro fantástica, justamente, de poder dar a conocer este tipo de trabajos. Eh, y Sí, bueno, también. dale nomás, dale nomás. No, no, solo quería acotar un poco digamos, contextualizar también eh, ese tipo, esas actividades también. Me parece que hay un gesto que también lo hemos conversado mucho en el festival, con el equipo y todo. Creo que tiene que ver con un gesto también político en respecto al cine, ¿no? Mm, Digamos, por ahí algo dije delante, pero nos parece que, claro, hay una conexión entre ese cine de gran presupuesto, ¿no? Digamos, muy vinculado a Estados Unidos, con el mercado, ¿no? Ni siquiera, y no solo a Estados Unidos, sino que en la mayoría de los países del mundo pasa lo mismo, ¿no? Hay un vínculo entre el cine y el mercado, y entre la imagen y el mercado, que termina definiendo, ¿no? Ciertas preconcepciones sobre el cine, y además también termina definiendo la manera en que se ven las películas, cuándo y cómo se ven y qué películas se ven. Por lo tanto, el gesto de montar y hacer una retrospectiva como la de Chantal Ackerman es profundamente político en ese sentido, ¿no? Como instalar las películas y, y el discurso de Chantal de Ackerman tiene que ver con eso, ¿no? Como con tratar de quebrar un poco, de fisurar o de tensionar las maneras en que se ven y se piensan las películas, y los discursos que de alguna manera también ellas proponen eh, a nivel visual, sonoro, ¿no? Tiene mucho que ver con eso también. claro, bueno, ahí estábamos viendo clips de una de las tantas obras de Ackerman, justamente, La Chambre. Eh, Sí. y aparte hay muchas mujeres cineastas bien importantes que tienen que ver con cosas que hemos hablado antes. O sea, por ejemplo, yo te comentaba anterior a la conversación de Maya Deren. Considero que Maya Deren es una figura importantísima dentro del cine mundial, igual que Agnes Barda, por ejemplo. O sea, yo siempre recomiendo de la película Cleo de 5 a 7, que me parece fascinante esa película, porque es como que tienes la manera que está hecha la película, de poner la cámara en los autos, ¿cierto? Tú sientes los desplazamientos, los movimientos, y la atención de los personajes, igual que Maya Deren con esas estampas tan surrealistas que tiene su, su expresión fílmica, no sé, me parece que es bien importante, digamos, de destacar. Yo no sé si tienes alguna preferencia, algún director o directora favorito, yo sé que es una pregunta súper amplia, pero ¿quiénes son los que te inspiran, digamos? Eh, Bueno, eh, yo creo que las dos que nombras tú son fundamentales, me parece, ¿no? Maya Deren, ¿no? Ahí estamos viendo una de sus películas, Matches. claro, Match of the Afternoon, que es impresionante, ¿no? Quizás una de las películas más relevantes de la historia del cine, ¿no? Es impactante, es impresionante, ¿no? Es como también El perro andaluz y otras muchas películas de la historia, ¿no? Eh, que descolocan, que te transforman de alguna forma, ¿no? Como que algo ocurre con el espectador cuando las ve, ¿no? Eh, sí, me parece que Maya Deren es fundamental, y Agnes Barda también. Bueno, a Agnes Barda le tengo y le tenemos mucho cariño también, yo creo, en el festival. Son directoras que, digamos, nos han acompañado durante mucho tiempo. Chantal Ackerman también, por eso le dedicamos esa retrospectiva. No sé, a mí personalmente Chantal Ackerman digamos, me cambió la manera de entender el cine cuando vi sus películas, y no solo el cine, sino que de entender, digamos, yo diría incluso la vida, ¿no? Me parece que ese gesto como de transformación que se puede producir entre una película y el espectador, quizás es parte de la esencia, ¿no? Del cine, ¿no? Claro. Eh, bueno, y directores y directoras hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Agnes Varda, que participa y es parte de ese periodo de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Donde Uf,
que es impresionante, ¿no? Por toda la producción que hacen, ¿no? Ahí hay un director que a mí me parece también fundamental en la historia del cine, que es Jean-Luc Godard, ¿no? Oh, Alphaville. Que, claro, es uno de mis directores de cabecera, ¿no? Me parece Godard, no sé, está muy viejo en este momento, pero sigue siendo un director de vanguardia, eso es increíble, ¿no? Él sacó hace unos años, hace poco tiempo, ¿no? Un par de años atrás, el libro de la imagen, su última película, que es impresionante, es la película más vanguardista del año, de ese momento, rompe todos los esquemas, sigue repensando el cine, sigue repensando la relación que tenemos con las imágenes, sigue repensando la relación que tenemos con el sonido, los discursos. No, es un tipo increíble, incansable además, porque ha hecho un sinfín de películas, ¿no? Bueno, igual que Agnes Varda, igual que Chantal Akerman. Chantal Akerman falleció en 2015, ¿no? Sí. Con una última película, o sea, hace la última película que la exhibimos en Frontera Sur, que se llama No Home Movie, y que es sobre su madre, ¿no? Con la que tiene un vínculo muy, muy especial. Su madre muere al final de la película y ella, después de terminar la película, se suicida, ¿no? Porque no soporta de alguna manera la rotura de ese vínculo. Y es una película extraordinaria también en el mismo sentido, ¿no? Que, digamos, uno no es el mismo después de ver eh, películas como esa, ¿no? O como las de Godard o como las de Agnes, por ejemplo. Oye, bueno, la conversa ha estado súper, súper buena, muy interesante. Se ha hablado de todo, o sea, de, bueno, de tu carrera, de las cosas que has hecho. Quiero volver a hacerte una consulta sobre a modo también de retrospectiva, sobre que sí, han pasado bastante tiempo, ya 5 años, pero eh, ¿qué es lo que más rescatas de haber hecho Ruido de los Trenes? ¿Qué es lo que más, digamos, recuerdas del proceso de ejecución de esta película? Uf, muchas cosas, muchas cosas. Fue una experiencia enorme, enorme de aprendizaje. Creo que hacer una película es un aprendizaje, pero gigantesco, ¿no? Mm. Eh, fue bien, o sea, recuerdo con mucho cariño ese periodo porque fue muy bonito, porque yo estaba en Santiago y se producía la siguiente dinámica, ¿no? Vivía en Santiago, trabajaba la mitad del día para poder subsistir, la otra mitad del día estaba en mi casa y lo que hacía era ver películas. Entonces pasé como esos 5 años, digamos, viendo películas todo el tiempo y leyendo, bueno, y haciendo ese tipo de cosas, un poco como, eh, digamos, envuelto en ese proceso, ¿no? Y cada cierto tiempo iba a San Rosendo a grabar y a filmar y también luego volví a Santiago con el material y trabajaba en el montaje y iba armando la película, ¿no? Claro, Y entonces todo ese periodo fue muy, muy enriquecedor en términos digamos, del proceso de creación de la película y también en términos de pensar y, y girar de alguna manera en torno a ciertas preguntas que de hecho algunas de ellas todavía las tengo y las sigo manteniendo, ¿no? Como la relación con las imágenes, ¿no? O la manera de entender las imágenes, o, digamos, la manera de enfrentar una película, o de construir relatos a través digamos, cómo se da esa ecuación entre el relato y la imagen. Ahí me faltó también, digamos, para no ser injusto, creo dale. que es infaltable que nombre a eh, un par de directores chilenos que me parece que son de cabecera también, por lo menos para mí, muy, muy importante en el proceso creativo y también digamos, de apreciación de las películas y de tratar de entender ciertas cosas sobre ellas, que son Raúl Ruiz, ¿no? Como Ah, eh, es un director que admiro muchísimo, y, y bueno, y por otro lado Ignacio Agüero, ¿no? Que está muy activo también haciendo muchas películas que son increíbles. Y bueno, y Ruiz,
es parte también digamos, de estos maestros que uno va acumulando en el camino, ¿no? Como también las directoras que ya nombramos, eh, Claro, y que te cambian también y que te ayudan de alguna forma a sumergirte en estos problemas que tienen que ver con el cine, ¿no? Y me acordé de él principalmente porque estaba comentando esto, ¿no? De estas preguntas de las que surgieron durante el hacer el ruido de los trenes y que quizás es parte de lo enriquecedor del proceso, ¿no? exacto. Como esta relación de las imágenes y el relato, ¿no? De una película. Y Ruiz tiene una idea ahí que me parece maravillosa, increíble, eh, ¿cierto? Que de alguna manera dice, bueno, en la mayoría de las películas que existen, ¿no? Primero surge el relato y luego las imágenes, ¿no? Es decir, en el modo de producción industrial, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Primero está el guión y luego están las imágenes. Es decir, primero se piensa en el papel, en la escritura, y luego se buscan esas imágenes. Y muchas veces esas imágenes terminan siendo ilustrativas de ese texto que está previamente definido, ¿no? Pero no tiene una potencia por sí sola, no hay una exploración de las imágenes. Y en cambio, Exacto. entonces Ruiz dice, bueno, yo lo que quiero hacer es lo contrario, ¿no? Es decir, que el relato surja de la imagen. Es decir, darle a la imagen, ¿no? El lugar que se merece para poder explorar, ¿no? La naturaleza de las imágenes y qué significan esas imágenes e interpelar esas imágenes y que desde ahí surjan, ¿no? Los relatos cinematográficos. Y eso, o sea, cuando yo estaba haciendo la película y leía las poéticas de Ruiz, que de hecho me las encontré en la universidad y las volví a releer cuando estaba haciendo la película, eh, me cambió la vida, ¿no? Es parte también digamos, de esas preguntas y de esos aprendizajes que se van, que de alguna manera se van cruzando entre la creación, la investigación. eh, bueno, y me parece que ese proceso de aprendizaje es lo más interesante en términos personales con la película. Ahora, también hay un pequeño ahí, momento muy emocionante, de muchas satisfacciones cuando se presenta la película y se comparte con el público. Y pasaron cosas muy lindas, muy bonitas ahí, por ejemplo, cuando fui a mostrar la película San Rosendo. Eh, Ah, fue muy, muy bonito, la verdad, porque ya venía de un recorrido de festivales donde muchas veces hay un público especializado o personas claro. que están muy acostumbrados a ver muchas películas y claro, la discusión era en ciertos términos, ¿no? Sobre la imagen o sobre eh, ciertas ideas, ¿no? Y cuando fui a mostrar la película San Rosendo, me invitaron y la proyectaron en el gimnasio, ¿no? Porque no hay una sala de cine. No, Entonces se adaptó el gimnasio y se invitó a los vecinos y fueron, bueno, la mayoría de las personas que viven en San Rosendo y muchos de ellos están en la película, ¿no? Y fue emocionante. Habían varias personas llorando. eh, digamos, el hecho de encontrarse con sus imágenes, son personas con las que yo también establecí un vínculo durante la película, fueron 5 años, ¿no? claro. Personas que veía muy continuamente, con las que de alguna manera establecí una relación y bueno, se encontraban ahí con sus imágenes y se emocionaban profundamente. Fue un momento muy, muy emocionante ese. Sí, estaba buscando algo, por eso estaba mirando temas técnicos. Pero sabes que tocaste dos temas súper interesantes que tienen que ver, uno con la población, digamos, o sea, es cuando las personas se sienten parte de un proyecto justamente cinematográfico, de verse en la pantalla grande, de verse como protagonista y también tomar el valor de las personas, o sea, que todos esos eh, testimonios y la información, porque es una investigación que tú hiciste básicamente, eh, que la gente diga, wow, igual soy parte de la historia, igual tengo algo que contar. Yo creo que todos tienen algo que contar, todos tienen algo que compartir, esos mismos recuerdos que para algunos son cosas antiguas, qué sé yo, o sea, yo lo veo en la página día a día, que la gente realmente dice, oye, aquí no se dice esto, aquí vio a alguien importante, mi bisabuelo, mi abuelo, qué sé yo trabajé en este lugar, y para ellos fue parte de su cotidianidad o su realidad, pero no saben que esos recuerdos también nos permiten entender nuestra propia historia. Y eso también yo creo que es la labor tan importante del cine. Y otra cosa que tú comentaste, el tema de transformar un espacio para salas cinematográficas, eso es increíble lo que se genera. Poner una silla y transformar un gimnasio en un cine, como lo que se hace con Bermud, transformar una galería en una sala de espectáculo, es notable.
Claro, Exactamente lo porque además hablábamos delante de cómo las salas desaparecieron de Concepción, pero sí, estamos súper acostumbrados a hablar también como de ciertas centralidades, ¿no? Concepción es la capital, y claro, se habla mucho de eso, de las salas que desaparecieron, por ejemplo, pero hay muchos lugares como San Rosendo, ¿cierto? Muchas localidades que nunca han tenido una sala de cine, ¿no? Y están en la periferia, en los márgenes absolutos en términos cinematográficos, ¿no? exacto. Entonces también es interesante pensarlo desde ahí, Mm. ¿no? Claro, bueno, San Rosendo no tuvo cine, pero sí otras dentro de la cuenca ferroviaria, y por decirlo de algún modo, hubo dos cines bien interesantes, el cine Chihuayante, por ejemplo, el cine O'Higgins, y Sí, también el Teatro Prat, que era el Teatro de los Ferroviarios, que estaba ahí dentro del parque del barrio ferroviario, en Prat, esquina O'Higgins, donde está el Diagnomed ahora, para que la gente se ubique. Ahí donde estaba justamente el Diagnomed, ahí estaba el Teatro Ferroviario, Teatro Prat, que diga que era de los ferroviarios, el cual también tenía ese rol como de de ser para pasar no solamente películas, sino también show de burlesque, shows de diferentes tipos, revistas, y después se transformó en el gimnasio Fernández Vial, o sea, como toda una historia de los vínculos que podemos hacer entre la industria y el cine, o el teatro que estaba en Penco también, o el cine deportivo Bellavista Tomé también, que eso, ahí se genera otro vínculo entre la industria y la cinematografía. claro, sí, sí. Em, bueno, mira, la conversación se alargó un poquitito, pero ha estado muy, muy interesante. Yo por mi parte creo que ya comentamos todo lo que estaba inicialmente pactado. Yo no sé si quieres comentar algo también para los estudiantes, porque hay muchos estudiantes de arquitectura que les gusta el cine y tienen esa sensibilidad también. ¿Qué, qué, qué consejo les puedes dar? ¿Qué tips como para Sí, despertar y claro, seguir explorando? claro. Bueno, yo hago clases hace varios años en el Ah, Instituto ¿verdad? San Tomás y en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en la Universidad del Biobío. Y además, eh, generalmente estoy haciendo talleres, eh, digamos, de apreciación o de creación. Me interesa mucho el contacto también digamos, eh, con esa área de la enseñanza, ¿no? Con los aprendizajes, ¿no? Que pueden surgir desde esa instancia. Y es bien bonito, digamos, lo que se da ahí también por parte de los estudiantes también, como con esa ansia de querer crear o de querer, digamos, desarrollar proyectos. Es bien bonito ese proceso. Y bueno, siempre digo lo mismo un poco, ¿no? Les repito eso. Si alguien está escuchando se acordará, ¿no? Lo digo en mis clases. Eh, Hay cosas como fundamentales, creo yo, que atraviesan, digamos, y no solo el cine, yo diría que la arte en general, y muchas disciplinas, ¿no? Como que son cosas que para mí son importantes. El hecho de estar investigando siempre, por ejemplo, ¿no? Como de esa búsqueda constante de, digamos, de lecturas, materiales, elementos, puntos de vista, que van enriqueciendo el camino, ¿no? Por otro lado, bueno, películas también, obviamente, ¿no? Eh, eh, por otro lado, el hecho de siempre estar preguntándose por las cosas, ¿no? Como hay, hay un cineasta ahí que no nombré en la conversa, pero que también es fundamental en relación a las preguntas, ¿no? En torno a las imágenes, que es Arun Farocki, y que tiene un libro que por ahí quienes, como estamos hablando de los estudiantes, búsquenlo y donde esté, digamos, que es una joya, que se llama Desconfiar de las imágenes, ¿no? Y pone esa premisa que me parece fundamental para entender también la relación que tenemos con las imágenes en el tiempo actual, ¿no? Donde la duda es muy importante, ¿no? Esa duda que también viene desde la filosofía, ¿no? Como de preguntarse, pero bueno, con las imágenes ahora se torna fundamental porque estamos rodeados de imágenes, estamos saturados de imágenes en todos los dispositivos, en las ciudades, en todos los lugares, ¿no? Claro. Prácticamente las imágenes, de alguna manera,
están construyendo otra realidad, ¿no? Y el dudar y preguntarse cómo están funcionando y cuáles son los motivos y los intereses que hay detrás de cada una de las imágenes es fundamental, ¿no? Y todo surge un poco de esta ansia de dudar y preguntarse, ¿no? Como para pensar las cosas y para pensar, digamos, en términos cinematográficos, del rol de las imágenes, del rol del sonido, digamos, en el contexto cinematográfico, pero también cultural mayor, ¿no? Social. Eh, Eso y, bueno, yo diría que también me parece que es súper relevante el hecho de cruzar disciplinas. Me parece que también es una cuestión fundamental en términos de enseñanza, porque me parece que en términos de enseñanza está todo muy parcializado, ¿no? Eso se ha dado en las Uf, últimas décadas, hace mucho rato, ¿no? Está todo muy sí, parcializado y cada vez más parece, ¿no? Como esta sociedad de especialistas, ¿no? Que termina de alguna manera delimitando, ¿no? El cruce de saberes y eso lo torna de alguna manera como, bueno, coarta la libertad de establecer esos cruces que son muy enriquecedores, ¿no? El cine siempre ha estado vinculado con otras disciplinas, ¿no? Con la plástica, con la pintura, con la música, ¿no? Con la literatura de por sí, ¿no? Como, y esas relaciones no solo siempre son amigables también, ¿no? Hay tensiones en esas relaciones, sobre todo con la literatura, por ejemplo, hay tensiones entre el cine y la literatura que son muy relevantes. Pero me parece que esos cruces son muy enriquecedores. Entonces, digo, les digo a mis estudiantes también que digamos, en ese proceso de aprendizaje, bueno, hay que ver otras cosas, hay que leer otras cosas, y eso enriquece también mucho el camino, ¿no? totalmente. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, de cruzar el conocimiento, porque de algún modo tendemos a compartimentar todo como si fuesen cajones separados, ¿cierto? Y en realidad no, porque todo depende de... Hay una relación muy estrecha entre las expresiones culturales, porque al fin y al cabo tienen una misma génesis, que al fin y al cabo es el expresar cosas, emociones, el poder traducir esas cosas a un producto que sea visual, sea musical, sea justamente un film, una obra. Me quedo mucho con la obra de Jean Cocteau, que a mí la persona me encanta, que él danzaba por múltiples disciplinas, danzaba por la literatura, por el cine, hizo unas películas muy interesantes, no sé si has tenido la posibilidad de verla, una que se llama La sangre de un poeta, La sangre de un poeta, Sí, Orfeo claro, también, claro. y además todo el escenario que él mismo crea, porque no era arquitecto, pero uno ve sus películas y uno entiende esa misma, cómo creaba estas otras realidades, digamos, en torno a la producción cinematográfica, pero era alguien que no se definía como yo soy un escritor, o yo soy un cineasta, o yo soy un fotógrafo. Creo Sí. que hasta era empresario de boxeo, o sea, como que hacía de todo, pero No, pintaba y hacía, de pintaba, hecho, claro. es muy interesante su figura, cómo pasa de un ámbito a otro, ¿no? Y sin mayor complicación, ¿no? Prácticamente como si todas las artes fueran de alguna manera como estuvieran muy en diálogo. De hecho, un pequeño detalle, como que se cruza justo un poco tu comentario acabo de terminar de leer el Cordón Umbilical, que es este diario que escribió Cocteau en sus últimos años, Sí, donde habla mucho de esto, como que dice, bueno, no me encasillen, ¿no? Como, es como los seres humanos somos múltiples y ¿por qué tengo que ser solo, digamos, cineasta? Soy, digamos, todas las cosas que yo quiera explorar y están todas en diálogo y en tensión y claro, su obra es así, muy diversa, ¿no? claro. Y eso es importante no encasillarnos, porque bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí realmente me pasa que la página dice, la promociona como una página de arquitectura moderna en Conce. Y en realidad no es una página de arquitectura moderna, no es como de un solo periodo, en realidad es mucho más amplio, entendiendo la historia como un proceso mucho más flexible con diferentes procesos culturales asociados a la arquitectura. Eh, o el mismo Sí, tema de hablar de los movimientos, que cuando vos clases de historia es lo típico, así como esto es Art Deco, esto es Art Nouveau, cosas así, no, en realidad son procesos fluidos, que uno lleva a lo otro, digamos, toda una relación de causa y efecto. claro, y son Súper mucho más interesante. complejos que los nombres, incluso, ¿no? Son mucho más, Sí. tienen muchas más aristas. Y lo otro también, como solo para agregar, es que, claro, es súper importante este cruce de disciplinas, esta diversidad que aparece también en el campo cultural, social y político, incluso, ¿no?
pero claro, también siempre dentro de eso me parece que también hay algo súper importante que también lo hablo en clases, ¿no? Como el hecho de tener una cierta posición frente a toda esa amplitud y esa diversidad, ¿no? Y esa Sí, posición está, digamos, cruzada con una cuestión estética, política, ética, ¿no? Como, y es de esa posición desde donde uno, no sé, se plantea tanto para hacer una película como para escribir o para digamos, montar una curatoría en un festival como el que hacemos nosotros en Frontera Sur, al menos, ¿no? Intentamos definir esa posición para poder, a partir de, digamos, el programa del festival, entrar en diálogo con, digamos, el resto de las manifestaciones culturales, sociales y políticas que están circulando, ¿no? Entonces me parece súper relevante, digamos, también el hecho de tener una posición, digamos, en ese sentido, ¿no? Eh, sí. Siempre hay que tener una posición y una postura, una convicción, claramente. Uno, mm. siendo arquitecto, cineasta, etcétera, hay que tener una posición detrás, una postura frente a las cosas que están ocurriendo Y, y en y, torno. disculpa, ¿Sí? quizá para complementar, una posición crítica, ¿no? Como digo, porque estamos en un periodo donde el neoliberalismo está desatado, ¿no? Está, digamos, traspasando absolutamente todo y permeándolo todo, ¿no? Mm, Entonces, digamos, tener una posición frente a ese tipo de cosas que de las que no está ajeno el cine, por ejemplo, ¿no? El cine está exacto. absolutamente vinculado al neoliberalismo, al mercado, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Tener cierta posición con respecto a esos procesos que están, digamos, funcionando y que de alguna forma, bueno, traen todas estas, generan todas estas situaciones muy, muy complejas y cuestionables que nos rodean hoy en día, ¿no? El cuestionamiento es fundamental. O sea, cuestionarnos en todo sentido, cuestionarnos lo que pasa en la ciudad, cuestionarnos por qué, y no dejar que digamos, o sea, ya hacer un edificio de 30 pisos al lado de mi casa, ya no importa, está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero que existe el cuestionamiento. Si voy a un cine y veo que la parrilla son todas las películas lo mismo, o son la séptima, sexta o quinta parte de una saga que parece no terminar nunca, Que em, se da mucho, también ¿no? ¿Mm? Que se da mucho, ¿no? Se da mucho, claro, o sea, es como ahí y cuestionarse, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué están ocurriendo esas situaciones? ¿Por qué no hay otra oferta, digámoslo así? ¿Es eso lo que podemos entender como cine realmente? ¿O en realidad es la punta del iceberg de toda una expresión artística que es más que una industria, como muchos le quieran llamar, es que apela, digamos, a la expresión artística propiamente tal, a las sensaciones, a las emociones? No sé, no sé. Em, bueno, yo creo que podemos dar un por finalizado esto. Iba a ser la última pregunta. ¿Qué se viene para el futuro? ¿Cuáles son las... eh, sé que es incierto en muchos aspectos lo que está pasando, pero ¿qué Claro. ideas tienes justamente eh, para el futuro? Sí, la verdad que estamos con mucha incertidumbre, pero dentro de toda esa incertidumbre estamos tratando ahí de, bueno, de plantear algunas posibilidades. Eh, Está bien diverso, creo yo, y eso también como de posibilidades, digo, y eso también lo hace interesante. Por un lado estoy trabajando en varios proyectos. Eh, yo tengo la característica de ser muy inquieto en términos, o sea, soy muy tranquilo en términos personales, pero soy muy inquieto en términos de búsqueda y de proceso. Entonces estoy trabajando en este momento diría, en tres proyectos cinematográficos, en cuatro, porque estoy además haciendo una colaboración con estoy trabajando en tres proyectos propios, ¿no? Que dirijo, tres películas que están como ahí en proceso, una quizá más grande y otras dos más pequeñitas, eh, pero que son procesos largos y que tienen un tiempo de maduración prolongado, digamos, pero estoy en medio. Y además estoy colaborando con la película de una amiga que trabaja en Perú. Hizo una película, o sea, está haciendo una película y estoy ahí trabajando, comenzando a trabajar con ella en el montaje de su película. Eso por el lado cinematográfico de la creación.
Y por el lado de, bueno, de la docencia sigo haciendo clases online, creo que como todo. Sí, Y por el otro lado, sí, porque es todo un tema, ¿no? Como las clases online y toda esta transformación tan repentina. Y por el otro lado, por el lado del festival, se vienen cosas muy interesantes, muy bonitas también. Tenemos la tercera versión en pausa, que de hecho la íbamos a hacer ahora, estaba programada para la primera semana de abril, pero se tuvo que suspender por el COVID. eh, pero está ahí, la programación está, digamos, armada, no sabemos si se van a producir algunos cambios, pero es un festival que ya está curado, que ya está construido de alguna manera, entonces lo que falta es ponerlo en acción y estamos viendo cuándo es el mejor momento y de qué manera se va a hacer eso, pero se va a hacer la tercera versión. Y bueno, la programación de hecho está en la página y todo. Tenemos ahí también algo que, pero tenemos ahí en la programación algo que no me gustaría dejar de mencionar, que es que, bueno, programamos también un primer foco de un cineasta que es fundamental para nosotros, que se llama Jonas Mekas, un cineasta de la vanguardia del cine norteamericano, ¿no? Del cine experimental de los años 70, 80, ¿no? Que nos parece que cambió la historia del cine. Y que eso se viene hermoso, se viene emocionante, el hecho de quizás poder tener las películas. Ahora no sabemos bien qué va a pasar con todo esto, con el COVID y el confinamiento, pero bueno, está ahí como posibilidad. Y también tenemos una cuarta versión que se supone que iba a ser en noviembre de este año, que se va a hacer también, pero no sabemos todavía bien la fecha, seguramente se va a desplazar por el mismo contexto. Y algo también que puede ser interesante también para quienes estén escuchando es que con el festival desde el año pasado estamos haciendo un laboratorio de desarrollo de proyectos cinematográficos porque nos interesa mucho que surjan películas desde la región del Biobío, es decir, crear cine desde acá, ¿no? Que se da muy poco también porque la producción en el año es poquita, es escasa, ¿no? En términos de largometraje me estoy refiriendo porque lo que más se desarrollan son cortos de escuela mm, por las universidades que hay. Entonces hacemos ese laboratorio, el año pasado lo hicimos, invitamos a un grupo de directores y directoras a trabajar con tutores internacionales en sus proyectos y participan proyectos de la región, ese es el objetivo también, y de otras ciudades, incluso de otros países latinoamericanos. Y este año se supone que vamos a hacer la segunda versión. De hecho, digo se supone por el contexto, pero está financiado, ya tenemos el financiamiento y vamos a hacer la segunda edición. Entonces, seguramente pronto abriremos convocatoria para ese laboratorio. se va a hacer eventualmente, sí, como todo se va a hacer. ¿Cuándo? Sí, sí, No sí. importa, se va a hacer. El Eh, cuándo es la pregunta. ¿Cuándo es la pregunta, justamente? Sí. Bueno, para ir cerrando, algunas redes que quieras compartir para que pueda la gente conocer tu trabajo, pueda conocer Frontera Sur también. Adelante. Sí, bueno, las redes de Frontera Sur están funcionando. Siempre intentamos, digamos, estar compartiendo cosas que nos interesan con las personas que interactúan a través de las redes. Estamos compartiendo películas, textos, varias cosas. Y bueno, Frontera Sur está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram. Estamos muy activos en la red, como decía. Y también está la página web donde de alguna manera se concentran como las informaciones, digamos, más específicas en relación al festival, al laboratorio, las convocatorias y ese tipo de cosas. Esa página web es fronterasurfestival.com y bueno, y está enlazada obviamente con las redes sociales, ¿no? Yo diría que por ahí van a encontrar también información interesante eh, porque estamos renovando constantemente eso. Excelente. Bueno, habían hecho una consulta sobre dónde se puede ver la película El ruido de los trenes. A ver, alguien había Ah, comentado por sí, ahí. alguien ¿Cómo comentó. adquirirla? Sí, es una pregunta que también me han hecho varias veces. Mira, pasa que la película no está online todavía,
De hecho, estamos en un proceso de poder hacer que esté online. Estamos buscando las opciones de hacerlo. Entonces, eh, creo que en los próximos meses debería estar disponible online. Eh, y obviamente cuando eso sea así, lo vamos a anunciar. El Ruido de los Trenes, la película tiene un fanpage en Facebook, Sí, y que tiene el nombre de la película, y ahí anunciamos también las informaciones cuando son factibles, digamos. Y claro, y mientras tanto, lo único que tengo en este momento es la película en formato físico, ¿no? Para el término de ese proyecto, hicimos un Blu-ray de la película porque tiene más calidad. Sé que es un formato medio extraño, difícil para algunas personas de ver, porque hay que tener el reproductor de Blu-ray y eso, pero no la quisimos comprimir en un DVD porque perdía mucha calidad la imagen, y como es una claro. película que está basada en la imagen, eh, y entonces eh, tengo el Blu-ray, y si alguien lo quisiera, bueno, me puede escribir, digamos, puede escribir al fanpage del Ruido de los Trenes por mensaje. Ese fanpage lo reviso yo, por lo tanto, si alguien quiere acceder a la película a través de ese formato, me escribe y bueno, y ahí nos ponemos de acuerdo. Súper. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la conversación, por compartir tus experiencias, por compartir tu trabajo, tus opiniones también, que creo que fueron bastante interesantes. Creo que todos aprendimos muchísimo hoy día sobre cine. Y no sé, por mi parte, solo agradecerte y a todos los lectores también. Esta conversación después la voy a editar y se va a subir a las redes, a YouTube y a Instagram, y sumándose a las otras conversaciones ya hechas, y que van a venir también otras más. No sé si quieres comentar algo más, Cristian, antes de dar el Solo, cierre. no, solo para, solo para despedirme, también muchas gracias por la invitación. La verdad que fue muy amena la conversación, y nada, pues, gracias. Creo que fue, por lo menos para mí, muy entretenido conversar y compartir, digamos, las cosas que estoy haciendo, y no solo yo, digamos, con el equipo Frontera Sur y eso. Así que muchas gracias, y nada, estamos aquí. Súper. Muchas gracias a todos los Instagram videntes, no sé cómo definirlo justamente, que vieron esta conversación y las que la van a ver posteriormente. A todos los seguidores de Historia Arquitectónica de Concepción, y como les decía, superamos los 7100, así que estamos muy contentos. Bueno, Cristian, esto se vio tanto en esta cuenta como en la tuya simultáneamente, así que eh, tus contactos también te vieron en estos momentos, así que en la Ah, mira. conversación. Sí, no, sí, esto de la tecnología es fascinante. Yo creo que todo, después de esta cuarentena, vamos a sacar un máster en redes sociales, Zoom y todo lo demás. No, claro, a mí me sorprende igual porque bueno, yo te preguntaba cómo conectarme. El digamos, primera conexión que hago de esta manera, entonces Sí, es todo un mundo también que a explorar. no, ha pasado bastante con varios invitados, por lo menos con cuatro. Fue su primera vez haciendo esta experiencia de un Todo, live por Instagram. todo muy bueno, muy, muy agradable. Sí, todo estuvo excelente, súper, súper bien. Así que queden atentos porque, bueno, el sábado se viene posiblemente la entrevista y vamos a estar avisando. Y muchas gracias a Cristian y muchas gracias a todos.